Entonces, hoy vamos a ver bias variance trade-off. También es otra forma teórica de explicar pues, un poquito detalles de Machine Learning y este trade-off entre usar un modelo complicado y usar un modelo sencillo, de que más o menos es de lo que se trata la teoría de Machine Learning. Y pues va a ser pues va a ser en cierta forma como una alternativa a la BC Dimension, y esta alternativa es un poco menos formal, pero también da mucha intuición, y resulta que se parece mucho a la BC Dimension en términos de las conclusiones, de que si tenemos un H más complejo, pues entonces tenemos más chances de aproximar F, pero como tenemos datos limitados, pues entonces es difícil que esa aproximación se ajuste a F, ¿no? Ahorita vamos a ver en qué sentido estamos hablando de eso. Y lo que vimos de la BC Dimension era que si era menos compleja nuestra familia de hipótesis, pues teníamos una mayor probabilidad de generalizar fuera de la muestra, ¿no? Que de nuevo es al final lo que nos interesa. Entonces ahorita vamos a ver esta teoría de bias variance. Y digamos que también una de las ventajas que tiene es que va a aplicar a regresión, que nosotros ahorita todo lo de la BC Dimension, todo el análisis es formal y es correcto, pero nada más es para clasificación binaria. Entonces también aquí está bien que pongamos esta otra alternativa que aunque no es tan formal, o de hecho no es formal, aunque va a tener muchas ecuaciones como ahorita van a ver, pero que hable de regresión y de error cuadrático en vez de nada más si se clasifica bien o no. Entonces, en ese sentido también nos va a ayudar esto de bias variance. Entonces, pues aquí va a venir, como que les digo que a pesar de que no es tan formal, también incluye bastantes matemáticas y para tratar de entender qué es lo que está pasando. Entonces vamos a ponerlo aquí, la derivación un poco de esas cosas, ¿no? Entonces vamos a poner bias variance. Entonces, como lo hemos estado mencionando todo este tiempo, a lo que nosotros nos interesa es calcular el layout, ¿no? O sea, como que lo que nos interesa es tener control de layout para una hipótesis dada que se obtiene de un algoritmo de aprendizaje, ¿no? Y como dijimos que estaba definido ese layout, estaba definido como ¿qué? Como la probabilidad de que G de X sea diferente a F de X. Exactamente, ¿no? Y con respecto a la distribución esa que nos llega, aquí igual un poquito nada más preciso de que si no es en clasificación, sí era la probabilidad, o sea, era el valor esperado, era igual a la probabilidad, pero aquí en vez de ser igual a la probabilidad, pues va a ser igual a la probabilidad del error que tenemos con un dato tomado de la distribución. Entonces aquí sería de la verdadera función fx, que tanto se diferencia de g de x, y supongamos que estamos utilizando error cuadrático, y pues al cuadrado, ¿no? Que cuando era el error de clasificación, pues sí nada más era la probabilidad de equivocarse, era equivalente a esta expresión, pero cuando el error es simplemente si no le atinas a la clase, ¿no? Pero sí está bien y es lo mismo, ¿no? Entonces aquí esta es la cantidad que nos interesó tratar de tener control con todo el desarrollo de la BC Dimension, y pues aquí también vamos a tratar de entender esta cantidad y qué pasa con la complejidad de los modelos. Entonces aquí algo importante que vamos a hacer es que esta G se obtiene del algoritmo de aprendizaje, ¿no? O sea, el algoritmo de aprendizaje de los datos es de donde se obtiene esta G. Entonces aquí, para ser explícitos con respecto a eso, vamos a poner que esto es una D que se obtiene de los datos, donde D es un dataset que se muestreó IID con respecto a la teoría que estábamos haciendo. Entonces, esta es una D que se obtiene de esa manera, ¿no? La G se obtiene de un dataset.
Pero ese dataset es aleatorio, ¿no? O sea, fue una muestra que dijimos que era IID. O sea, tenemos, digamos que en el framework de Machine Learning con el que hemos estado trabajando, suponemos que tenemos pares X1, Y1, X2, Y2. Estamos trabajando, ¿verdad? X2, Y2 y XN, YN, ¿no? Donde todos estos son independientes, digamos, este es nuestro dataset D, donde cada uno de estos se muestreó independiente y con la misma distribución uno con respecto al otro. Entonces, hace sentido pues ver cómo es el promedio de esta función o cómo es el promedio del layout cuando sacamos valor esperado con respecto a esa distribución. O sea, como que queremos quitar la influencia específica de la distribución y ver en general cómo va a ser el layout en promedio. Entonces, lo que vamos a sacar aquí es como si sacáramos el valor esperado con respecto a la distribución de layout. Entonces, a veces los que hacen probabilidad le llaman a esto que van a sum out o que van a sumar, van a sacar el impacto que tiene D tratando de encontrar el valor esperado con respecto a D de la cantidad que nos interesa. Entonces vamos a tratar de hacer esa cosa de ahí, ¿no? No sé si tengan preguntas con respecto a esto. O sea, en qué sentido, qué significa calcular el valor esperado con respecto a la muestra. Entonces vamos a sacar el valor esperado con respecto a la y bueno, ya está, bueno, sí también problema. Con respecto a los datos, estamos tratando de quitar la influencia del dataset y ver cómo es el error out en valor esperado. Entonces, pues vamos a controlar esta cantidad, vamos a tratar de entender esta cantidad que está aquí, ¿no? O sea, cómo es el layout cuando estamos sacando el valor esperado con respecto al dataset. Y cuál es esta, siempre que, por eso es bien importante lo de probabilidad y todo, ¿no? Pero aquí, que diga que es con respecto al dataset, por ejemplo, es un valor esperado, pues tengo que decir con respecto a qué medida de probabilidad estoy sacando ese valor esperado, cuál es su distribución, y etcétera, ¿no? Entonces aquí nada más para que quede claro, ya no lo voy a mencionar en todo lo demás del desarrollo, pero aquí cuál es la distribución de este dataset. O sea, si me pidieran decir cómo está distribuido, primero, ¿qué es ese dataset? O sea, ¿qué es una instanciación de ese dataset? Pues es pues una muestra de tamaño n, ¿no? Del tamaño que sea que especifiquemos, de tamaño 4, 5, 6. ¿Y cómo es esa muestra de tamaño n? ¿Cuál es la distribución? Pues dijimos que era IID. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que esto está distribuido con la misma distribución de los datos, pero n veces. O sea, normalmente así es como se pone, ¿no? O sea, porque cada uno de los puntos se está tomando con la distribución de los datos que ya habíamos dicho que era X, y como estamos tomando n datos independientes, pues entonces tenemos la distribución que es como son independientes, pues es la distribución producto de esas cosas. O sea, nada más cada punto se toma con respecto a esa distribución, y un dataset específico es hacer eso n veces, independiente uno del otro. Entonces, Doctor, ajá. Sí, disculpe, entonces, ¿el dataset no tiene exactamente la misma distribución que X? El dataset está conformado por la distribución de X, o sea, es tomar n veces, o sea, porque X, digamos que, o sea, así que pusiera o sea, digamos, si X es mi distribución o es, digamos, que el espacio probabilístico para de dónde tomo los datos, aquí nada más lo que me dice es para y que de hecho es una distribución sobre X, igual aquí tenemos claro. O sea, si tenemos X, que es nuestro dominio de la función real, o sea, aquí son varios puntitos, X1, X2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces decimos que tenemos una distribución sobre X, lo que estamos diciendo es que cuando vamos a aplicar la función a un valor, este valor X
viene de esta distribución, o sea, de ahí una distribución sobre el espacio X. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tomo con base esa distribución. Por eso en el caso de las personas, si estamos muestreando, no sé, por ejemplo, la estatura en el parte norte del país, pues entonces la distribución de las estaturas pues va a estar cargada tal vez hacia arriba de, no sé, de 1,70, ¿no? Pero si lo detectamos hacia el sur, a lo mejor la distribución está un poco más baja. Nada más es la distribución de las personas o de los atributos que nos van a llegar, como lo hemos estado hablando. Pero un dataset es tomar n muestras de esa distribución. Entonces, cada uno de esos elementos va a seguir la distribución de un elemento individual. Entonces, eso es para la suma de cosas. O sea, eso es aquí nada más es un producto de esas cosas. Aquí nada más en un dataset estamos tomando n muestras de esa cosa, donde cada una sigue esta distribución. O sea, cada uno de estos, así con esta notación, está distribuido con respecto a X. O sea, cada uno de estos está distribuido con respecto a X. Entonces, si tenemos n de esos, entonces la distribución de la muestra va a ser n distribuciones de eso, la distribución del producto, que es más o menos como cuando echamos los dados. O sea, si tenemos un dado, su distribución, si es justa, pues es una distribución de que caiga de 1 a 6, ¿no? Y la probabilidad de que caiga 2 pues es un sexto, de que caiga 4 es un sexto. Pero ahora si echamos dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 1,1? ¿Cuál sería esa probabilidad en el caso de los dados? Pues un doceavo, ¿no? Un 36avo, perdón. Sería un 36avo. Entonces, si se fijan, es la distribución producto. Como son independientes los dados, pues es la probabilidad de que caiga uno en uno por la probabilidad de que caiga uno en el otro. O sea, es el producto de las probabilidades. Es el espacio producto, se dice en este caso. Entonces aquí, y ahora si tuviéramos n dados, pues ¿cuál sería la probabilidad de que caiga 1, 4, 3? También sería un sexto a la n, porque solo estamos diciendo que los dados son independientes uno del otro. Entonces nada más aquí el dataset, pues es igual a la distribución producto de los productos de las distribuciones de cada uno de los datos individuales, que es lo que estamos asumiendo, que hay una distribución de los datos. Pero cuando tomamos una muestra, pues tomamos muestra de esa distribución n veces. Y si ahorita no confundir con el teorema límite central, o sea, con el teorema límite central es cuando tomamos la suma de una misma distribución, sí, en este caso, y la suma promediada es la que converge a la media de la distribución inicial. Entonces ahorita aquí nada más es el producto de las distribuciones. ¿Sí, más o menos? Sí, ya, muchas gracias. Entonces esta distribución es la distribución productos, es la distribución de que el dataset, cada dato se está tomando de la distribución sobre X y pues y pues así es, ¿no? Tal vez ahorita también con los ejemplos luego lo vuelvo a mencionar. Igual lo hubiera dejado. Entonces esa es la distribución de los datos, ¿no? Es de que cada punto del dataset se está tomando con la distribución X y son independientes uno del otro. Entonces, pues vamos ahora pues a expandir esta expresión a ver qué sucede. Lo primero que vamos a hacer aquí, que es donde radica igual también la no tanta formalidad, es que lo primero que voy a hacer es intercambiar, voy a intercambiar los valores esperados. Entonces voy a poner el valor esperado sobre, y que X como está distribuido, pues también tiene la misma distribución de un solo dato, o sea, también está distribuido sobre X, ¿no? Podría decir. Pero entonces voy a cambiar el orden de los valores esperados. Y digamos eso, ¿por qué más o menos hace sentido que sea válido? No es siempre válido en general, pero ¿por qué más o menos hace sentido? O sea, los valores esperados siempre están definidos como parecieran sumas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de variables alternas discretas, pues sí son sumas,
En el caso de variables aleatorias continuas son integrales, y en el caso más general también son un tipo particular de sumas, ¿no? Pero son sumas. Y las sumas pues son, se pueden intercambiar. O sea, en principio, por ejemplo, si tenemos dos sumatorias finitas, las podemos intercambiar. Y si son infinitas, no siempre las podemos intercambiar. Se tienen que cumplir ciertas propiedades, pero más o menos podemos pensar que sí se puede hacer aquí en este caso, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, si tenemos una suma aquí sobre i, j, y tenemos ahí j, y aquí tenemos hasta un valores finitos nm, entonces no importa que intercambie el orden de las sumatorias, ¿no? Porque al final estoy sumando los mismos elementos. Entonces eso en general aplica para muchas cosas. La integral también es lineal, y entonces también a veces podemos intercambiar las integrales. De hecho, hay un teorema famoso, ¿no? De cuando no se pueden cambiar el orden de las integrales. Pero ahorita este análisis es medio formal, informal, y ahorita vamos a suponer que sí se puede hacer ese intercambio, ¿no? Y es más o menos informal porque ahorita todo va a estar basado en que conocemos la F. O sea, estamos suponiendo que conocemos la F. Y, por ejemplo, eso nunca se va a poder hacer en la realidad, porque siempre en todos los contextos de aprendizaje de máquina, pues no asumimos que hay una F, pero no la conocemos. O sea, nunca podemos utilizarla para los cálculos. Entonces, en ese sentido, ahorita nada más es para tratar de entender y darnos una idea de lo que está pasando. Pero entonces, bueno, pues intercambiamos los valores esperados, y entonces ahora nada más vamos a concentrarnos en la cantidad que está aquí adentro. Entonces vamos a concentrarnos en la cantidad que está allí adentro, y entonces pues va a ser el valor esperado sobre el dataset. Y bueno, ya de una vez voy a expandir este cuadrado, ¿no? Entonces va a quedar f de x al cuadrado menos 2 veces f de x, lo que se obtuvo del algoritmo de aprendizaje para un dataset, y luego más o menos así, ¿no? Entonces, cualquier duda, ahí me dicen. Entonces, aquí cuando empiece a desarrollar esto, pues lo primero que voy a ver, ya igual antes de desarrollar, pues primero, por ejemplo, sabemos que, de nuevo, que el valor esperado es un operador lineal. Entonces, que el valor esperado de la suma de 3 términos, pues va a ser la suma de los valores esperados de cada uno de los términos. Entonces, cuando haga eso, que ahorita no lo voy a hacer por una razón, voy a tener que calcular el valor esperado de esta cantidad de aquí, ¿no? Va a ser parte de esos 3 términos. Entonces va a estar así el valor esperado sobre menos 2 f de x g de x. Entonces, ¿a qué es igual el valor esperado de este término? Nada más es del término que tengo allí. Los que ya saben probabilidad, ¿qué sería? Exactamente, ¿no? O sea, sale la F porque aquí estoy calculando, o sea, mi aleatoriedad aquí en este valor esperado es sobre el dataset, no sobre la variable X. De hecho, esa quedó aquí afuera. Entonces, como es sobre el dataset, estos dos términos pues, son constantes con respecto a eso. Entonces, eso puede salir del valor esperado, y nos va a quedar 2 veces f de x, el valor esperado con respecto al dataset, pero ya nada más de g de x, ¿no? Entonces, ahora, aquí esta cantidad pues va a ser muy interesante. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué interpretación le darían? Es la cantidad promedio que estima nuestra hipótesis del conjunto, ¿no? Sí, no, más o menos, o sea, como que es la hipótesis promedio, ¿no? O sea, como que es la hipótesis promedio que se obtiene de hecho, hasta así le vamos a poner ese nombre ahorita. Se vamos a llamar a todo esto, le voy a llamar que es la hipótesis promedio de X. Pero, por ejemplo, si empezamos a tratar de entender esta cantidad como valor esperado, y por ejemplo, es como lo tiene Mostafa, pues aquí este valor esperado pues es una sumatoria sobre todos los posibles datasets, que más bien sería una integral, porque normalmente pues, son
son continuos. Entonces está raro porque es una media, pero esto es una función, o sea, este objeto es una función, no es como tal un valor así para decir la media, pero sí podríamos decir que es pues, la función promedio. Entonces, por ejemplo, lo que podemos pensar es que si quisiéramos, por ejemplo, estimarla, por ejemplo, muestrearíamos un dataset 1 y podríamos muestrear, así como lo hemos estado haciendo, distintos datasets. Y, por ejemplo, cada uno de estos datasets pues debe de tener el mismo número de elementos, ¿no? Por ejemplo, puede tener n elementos en este caso. Y para cada uno de esos elementos, pues vamos a obtener diferentes funciones que obtiene nuestro algoritmo de aprendizaje, porque como el algoritmo de aprendizaje generalmente trata de minimizar, en este caso, el error cuadrático con respecto a el dataset, pues entonces para cada dataset pues vamos a tener una distinta G que va a tratar de ser dentro de la familia de funciones la que minimice el error con respecto a ese dataset. Entonces aquí podríamos ver a esta G gorrito de X, pues como que simplemente es pues el promedio que se hacen sobre estos datasets, ¿no? que se tienen. Entonces como que sí es una función, como que sí es una función promedio. Y también lo que vamos a ver es que lo que puede ocurrir en general, también como se puede pensar en esto, es un poco contraintuitivo, pero es que esta función promedio se puede ver como que es lo mejor que puede hacer mi familia de funciones actual H para aproximar a la función F. O sea, como que si no tengo restricción de que tengo un dataset finito, o sea, si nada más tengo un problema de aproximación que quiero dentro de mi familia de funciones H, encontrar la mejor que me aproxima a mi función F, pues es un problema de optimización. O sea, simplemente cuando yo conozco F y conozco mi familia de funciones H, yo puedo encontrar la mejor dentro de estas que se acerque más a F, por ejemplo, con respecto a esta medida de error cuadrático. Entonces, ¿qué es distinto a todo lo que hacemos en Machine Learning? ¿No? Aquí es un problema de aproximación, o sea, qué tan buena es mi familia H para aproximar F. De hecho, vamos a ver más adelante que una de las características de las redes neuronales es un teorema de aproximación que dice que si la función es lo suficientemente suave, pues siempre la puedes aproximar. Y bueno, en todo esto vamos a ver que eso es bueno y malo al mismo tiempo. Entonces, de cierta forma, esta función promedio, como está viendo de cierta forma todos los datos, como aquí es el valor esperado sobre todos los datos, y como cada una de las, cuando tomamos una muestra de tamaño n, trata de minimizar, podemos pensar que la G promedio resultante pues es la mejor H que aproxima a F, pero nada más dentro de la familia H. No sé si tengan preguntas con respecto a eso. Es un poco contraintuitivo y sí, no es tan claro que fuera la que minimiza, nada más de esto que estuvimos hablando de qué es la función promedio. Pero bueno, la idea o la intuición es esa, ¿no? Que como cada una de estas está tratando de minimizar con respecto a su dataset, y como en el valor esperado estamos tomando todos los datasets, pues podríamos pensar que sí está tratando es como si tuviera toda la información completa y está tratando de encontrar la mejor H pues, con respecto a aproximar la función F. Pues ahorita veámosla así por lo pronto, ¿no? Y ya conforme vaya avanzando el tiempo, espero que se vaya ganando mejor intuición. Entonces, esta G barrita va a ser la función promedio con respecto a los datasets de que encuentra nuestro algoritmo de aprendizaje, y veámosla como que es la mejor aproximación que puede dar la familia H para aproximar a F. Doctor, Entonces, ajá. Una pregunta ahí sobre el tamaño de la cardinalidad. Ajá. Creo que mencionó que aquí en este caso de 1, de 2, de 3, todos tendrían que tener la misma cantidad de elementos. Exactamente, sí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo varía? La G promedio, tendríamos una diferencia si que decidimos tomar 3 puntos del dataset o 5 o 10. Sí, exactamente. De hecho, variaría. Y de todo esto que vamos a hacer, vamos a ver que ese tamaño va a importar mucho. Y va a ser una de las cosas
más importantes en este trade-off entre bias variance? Eso es una muy buena pregunta y de hecho voy a tratar de contestártela ahorita conforme vayamos avanzando, pero ese es el meollo de todo el asunto. Entonces nada más le estoy diciendo que es n para esto, pero sí va a depender altamente del tamaño, todo esto de, sobre todo la varianza, que eso es del concepto que vamos a meter aquí para estas cosas. Sí, gracias. Sí. Entonces, pues vamos a pensar que esta cantidad es importante. Entonces, y como es la función promedio, o sea, ¿qué es la varianza en variables aleatorias o en probabilidad normal? Si la ponemos, por ejemplo, por aquí, o sea, cuando yo, para tratar de justificar ahorita el otro paso, hasta me voy a... Bueno, si me paso para acá y luego le seguimos. Entonces, si tiene nada más así la varianza normal, así de una variable aleatoria X, ¿cómo está definida? ¿Y qué me mide? Creo que la varianza era el punto menos el promedio por la probabilidad de ese punto. Sí, exactamente. Ese es el valor esperado. O sea, igual hacer la sumatoria de la variable aleatoria menos la media de esa variable aleatoria. Hasta le voy a poner la misma notación que teníamos para que... O sea, voy a decir que es la media de la variable aleatoria al cuadrado. Y eso es, o sea, nos dice que en promedio cuál es la desviación de X por la aleatoriedad de la variable aleatoria con respecto a su media. O sea, qué tanto varía con respecto a la media. Si la varianza es chiquita, quiere decir que aunque la variable es aleatoria, la mayoría de los valores caen dentro de X media, que es cuando decimos que es concentrada. De hecho, todo lo de la busy dimension lo aprovechamos para decir que la variable aleatoria era concentrada, que fue lo que utilizamos todo ese tiempo. Entonces, si la varianza es grande, lo que nos dice es que aunque hay una media, cuando ya tomo muestras de esa variable aleatoria, puede que queden lejos las muestras que caen de la media. Entonces, me mide qué tan esparso está, así como puso aquí, qué tan dispersos están los datos cuando los tomo de una distribución. O sea, qué tan alejados son los datos que tomo. Entonces, esta es la varianza. Entonces, ahorita lo que nosotros vamos a tratar de especificar en esta expresión que tenemos aquí, pues es la varianza de la G que obtenemos, esta es nuestra variable aleatoria, y su varianza con respecto a la G promedio. Entonces queremos más o menos que aparezca ese término en esta expresión que era de layout, del error que hacía fuera nuestro modelo. Entonces, como queremos ver cómo queremos incluir aquí la varianza, porque va a ser una cantidad importante, o sea, nos va a decir, aunque yo tengo una media que es cómo es mi mejor aproximación de mi familia con respecto a la F, como yo tengo poquitos datos, que es justo lo que estaban preguntando ahorita, la G que obtenga a partir de los datos puede tener una varianza que se aleje de la función, de la mejor función en mi familia de funciones para aproximar F. Entonces quiero cuantificar qué tanto es esa varianza. Entonces, dado que esto es lo que me interesa, pues voy a tratar de manipular esta expresión que está aquí para que aparezca ese término. Y manipularla sin modificarla, ¿no? O sea, tratar de que siga siendo exactamente el layout, ¿no? Porque es lo que queremos que sea. Entonces, como queremos que esto sea el layout, pues entonces lo que voy a tratar de hacer, pues es sumarle 0, ¿no? Sumarle 0, pero que aparezcan esos términos que me interesan. Entonces, hasta ahorita voy a cambiarle un poco el orden de esto. Voy a poner primero el g de x al cuadrado. Y después, para tener la varianza de g de d como lo tenía, ¿qué tendría que agregar? Para tener un término así de esta forma que parezca lo que me interesa menos su media al cuadrado. Pues nada más tengo que completar el cuadrado, ¿no? O sea, tendría que aquí sumarle una cosa para completar ese cuadrado. Entonces tendría que sumarle, perdón. Bueno, en este caso sería restarle 2 veces g de d de x por g gorrito de x. Y luego para completar el cuadrado pues sería más
g barrita de x al cuadrado, ¿no? Entonces, con esto ya cuando haga el álgebra, pues ya me va a quedar el término que tenía. Pero bueno, todavía, además de eso, todavía tenemos aquí más f de x al cuadrado. Todavía tenemos este menos 2, f de x, g de d de x. Y todavía tenemos que, pues, le tenemos que sumar 0, ¿no? Todavía queremos que esto sea la expresión de E out con la que empezamos. Entonces, por aquí voy a tener que sumar 2 veces g de d x, g gordito de x, y restarle g promedio de x al cuadrado, ¿no? Entonces, sí están de acuerdo en que quedó todo exactamente igual. Nada más agregué esas dos cosas en azul, pero ya es 0, ¿no? Sumar un 0 para que para ayudarnos a obtener las expresiones que tenemos. Entonces, pero todo esto lo hice para que esta expresión quedara de la forma de una varianza, ¿no? O sea, que quedara el valor esperado con respecto al dataset de la función que obtengo cuando mi algoritmo de aprendizaje aprende a partir de esos datos, menos la función promedio al cuadrado. O sea, todo esto corresponde a esta parte de aquí, ¿no? O sea, fue esto de aquí. Y bueno, y todo lo demás, todo esto se queda igual. Y hasta aquí ya voy a empezar a explicar la linealidad de la esperanza para todos esos términos. Entonces ahorita apliqué esto de aquí a lo que correspondía era a esta parte del valor esperado, ¿no? Como ya lo puse ahorita. Pero todavía me falta lo demás. Entonces todavía me va a faltar más el valor esperado y le voy a aplicar lineal. ¿Cuál? Bueno, ahorita lo pongo y ya no importa, ¿no? Entonces, f de x al cuadrado menos de una vez, más el valor esperado, que de hecho ya lo habíamos puesto ahí, fue de donde empezó todo, f de x, g de d de x, luego aquí todavía, al igual como les corresponde, los pongo en azul, más el valor esperado de 2, g de d de x, g de x, menos menos g promedio de x al cuadrado. Entonces ahorita usé la linealidad del valor esperado, ¿no? La linealidad de la esperanza sobre la expresión que tenía. Entonces, si hay dudas, si no tienen dudas o detalles con respecto a esto. Entonces, ¿cuánto vale este valor esperado? Ah, sí, gracias. ¿Cuál? El negro, ¿no? Este era menos también, ¿verdad? Sí, ya me salvaste de que no iba a quedar al final. Gracias. Exactamente, ¿no? Es f cuadrado porque no depende de d. Entonces, esta cosa de acá, lo voy a poner tal vez en rojito. O sea, esto va a evaluar a nada más f cuadrado. Entonces, porque no depende del valor esperado. Y el valor esperado de 1, pues de una constante, es esa constante. Esta parte de acá que quedamos que era, pues fue lo que dijimos hace ratito, ¿no? Que igual, por la misma razón, f de x no depende de este valor esperado, es con respecto a, todos los valores esperados son con respecto al dataset, ¿no? Porque estaba aplicando nada más la linealidad de la esperanza. Entonces aquí pues esto que teníamos antes, nos va a quedar 2f de x, el valor esperado con respecto a gd fue lo que definimos como la g promedio, ¿no? La g promedio de x. Aquí abajo, ¿cómo nos va a quedar el primer azulito? Este de aquí. G cuadrado del promedio, ¿no? También exactamente aquí G promedio ya no depende de D, ya fue el promedio, es como encontramos su promedio. Entonces ya puede salir del valor esperado junto con el 2 y después nos va a quedar el valor esperado de la G de D de X, que de nuevo por definición era la G de D promedio. Entonces, bueno, pero para que quede claro sería G de X2 sale y después aquí me queda el valor esperado de G de
de X con respecto a D, pero esta es de nuevo la definición de la función G promedio. Entonces va a quedar G promedio de X, pero al cuadrado, ¿no? Y aquí lo mismo, esta no depende de X, entonces esto nada más es menos G promedio de X al cuadrado. Entonces ya juntando todo este choro, pues nos va a quedar este término. Y después aquí vamos a ver más o menos qué nos va a quedar. Nos va a quedar más, nos quedaba f de x al cuadrado. Y después por aquí nos queda este 2g de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Pues nada más nos queda por ahí un más g promedio de x al cuadrado. Y después aquí nos queda, ¿quién más nos falta? Pues nada más este de aquí en medio, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a hacer un poquito más por allá. Y aquí nos quedaba menos 2 f de x, g promedio de x. Y esto también es una forma de cuadrados, ¿no? Es una forma cuadrática. Esto, ¿qué nos da? Esto nos da que es f de x menos g gordito de x al cuadrado, ¿no? Entonces, ahora sí ya nada más ahorita me voy a regresar y pegarle este e de x cuando invertí los órdenes de los valores esperados a lo que ya obtuvimos de desarrollar todo esto, y pues lo que nos va a quedar ya es esta forma del bias variance. O sea, nos va a quedar que va a ser e de x de esta cosa que le vamos a llamar que es la varianza de g de x, pero mejor hasta la voy a dejar igual para que quede claro qué es. Menos g gordito de x. Y después más el valor esperado con respecto a x de esta cosa de aquí, ¿no? De f de x menos g barra de x al cuadrado. Y esto se le conoce como el variance. Y este como el bias. Y es el variance de, o sea, ajá, perdón. Disculpe, doctor, ¿esas dos expresiones que tiene ahí sí son iguales? No, esto ya es cuando le tomé el valor esperado. O sea, este ya es, o sea, esto es, esto que está acá arriba, entonces no es igual para que no nos confundamos. O sea, esto es esto de acá. O sea, lo de arriba nada más estamos desarrollando la primera parte interna del e de x. Y ahorita nada más le regresé, o sea, ya como supongamos, estábamos suponiendo que ya estaba eso resuelto. Y pues ya ahora tengo, nada más le pegué el e de x. Entonces ahora sí son iguales esas dos cantidades. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la interpretación? Entonces, esto era el layout, ¿no? Y todo esto era el layout. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que, digamos, si ya lo pongo así en palabras, estoy diciendo que el layout de mi G, ya tomando con promedio del dataset, eso va a ser igual a la varianza del G más el bias, pues igual así puedo poner de G, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo lo que de nuevo, así como lo estoy haciendo como perico, lo que me interesa es el layout, lo que me interesa es cómo va a predecir mi modelo afuera. Eso es al final lo que me va a ayudar a optimizar las cosas que quiero optimizar con Machine Learning, ya sea mejorar la comida o mejorar medicinas o ganar dinero en el banco, etcétera, ¿no? Es que hacer buenas predicciones afuera. Entonces, pero eso va a depender bajo este análisis de dos cosas. Uno es el bias, que el bias, ¿qué es?
como ahorita estuvimos diciendo la expresión, ¿qué es esto? Es el error cuadrático, pero es el error que hace la G promedio con respecto a la función real. Y como estuvimos diciendo, la G promedio se puede interpretar como la mejor función dentro de mi familia que puede aproximar a F. Entonces, este es como que lo mejor que puede hacer mi familia para aproximar F. Si mi familia es muy sencillita, a lo mejor F es muy complicada, y entonces por muy optimización que lo hagamos o por muy buenos que seamos optimizando, a lo mejor la función que encontramos aquí, pues no, de todas maneras va a tener un cierto error para aproximar F, por eso se le llama el bias. O sea, es que desde un inicio, ¿cuál es el bias que ya tiene nuestra familia para aproximar F? Si nuestra familia es muy complicada, a lo mejor este bias es 0. O sea, a lo mejor dentro de la misma familia existe una función que es exactamente igual que F. Entonces, esto es así como sin probabilidad. Bueno, aquí digamos sí con la distribución de X, pero es que también lo hace G de X barra dentro de nuestra familia para aproximar F. O sea, desde antes de tomar muestras y tomar datos, es que también lo puede hacer nuestra familia para aproximar F. Entonces, eso es el bias. Entonces, definitivamente, ¿cómo lo vamos a hacer afuera? Pues va a depender de qué también lo podemos hacer, pues qué también puede aproximar nuestra familia a la función. Pero ahora este segundo término que sí depende de la muestra que tomamos, o sea, como esto depende del tamaño de la muestra que tomamos, aunque esta es la mejor función dentro de nuestra familia, como nada más tomamos poquitos datos, o muchos datos, depende, pero tomamos datos finitos de la muestra, puede que la función que obtengamos no necesariamente sea esta G barrita, porque va a depender, esto cuando optimicemos con respecto al dataset, pues nada más optimiza con respecto al dataset, no con respecto a todo el dominio de X. Entonces, las Gs que podemos obtener, esto nos dice qué tanto se desvían de la mejor G que tenemos, que deberíamos utilizar para aproximar F. Entonces, esto se debe a que, y como lo menciona Mostafa, es que también nos podemos ajustar, o sea, que también podemos hacer un zoom in en la G estrella, dado que el dataset es de un tamaño finito. Entonces, tenemos una varianza en el dataset que obtenemos. Y ahorita vamos a ver un ejemplo donde espero que estos conceptos se aclaren un poco más. Pero entonces, esta es una varianza de la función que ya obtenemos de nuestro dataset con respecto a la función promedio, que es lo mejor que lo podemos hacer. Entonces, según esto, esta expresión, el layout, pues va a estar dado por esos dos términos, por la varianza que tiene nuestra función con respecto al bias. Por ejemplo, si nuestra familia ahora aquí es muy chiquita, por ejemplo, es muy concentrada, entonces puede que en realidad la función media no se desvíe mucho de la G que obtengamos. Pero si es muy grande, entonces, por ejemplo, van a existir un montón de funciones dentro de nuestra familia de funciones que todas pueden hacer 0 para un dataset específico. Entonces, pues va a ser aleatorio cuál de todas esas funciones que lograban 0 en el dataset de nuestra familia de funciones es la que se escogió en ese momento. Doctor, disculpe. Ajá. Bueno, entonces, con un dataset lo suficientemente grande y digamos que tuviésemos un algoritmo muy bueno en encontrando la hipótesis que más se acerca a la mejor, ¿podríamos tener un caso en el que tenemos varianza relativamente baja y también un bias bajo? Exactamente, de hecho es exactamente, o sea, y es la misma teoría, es la misma de la bici dimensions, o sea, si nuestro dataset empieza a aumentar, entonces eso lo que va a hacer es reducir esta varianza. Esto se va a mantener constante para nuestra familia de funciones, pero esto ya se va a empezar a reducir porque mientras más datos tenemos, pues sí, más, que es como definimos que esto por eso se hacía la óptima. Entonces, exactamente eso que dijiste es correcto. Entonces, mientras más datos, esta se va a reducir y es lo que teníamos, que es la misma conclusión de la BC Dimension. O sea, en principio, mientras más datos, mejor. Por eso siempre también como que la regla de dedo es, pues, mientras más datos les den, mejor. O sea, si alguien le dice, con 100 faltan, pues con 100 son suficientes, pues a lo mejor sí, pero si tienes más, pues dámelo, ¿no? O sea, eso va a ser la respuesta siempre, por estas dos análisis que tuvimos. Entonces, sí, aquí se va a reducir la varianza si tenemos más datos. ¿Podrías
repetir por qué la G promedio que obtenemos de nuestra familia de hipótesis se puede interpretar como la mejor de todas? Como que eso no me quedó claro. Sí, de hecho, a mí tampoco. Es confuso y no es tan claro. De hecho, se tiene que trabajar. O sea, una interpretación, o sea, hasta aquí es claro, ¿no? O sea, que si vemos como la G promedio, lo podemos ver como que estamos tomando muchos datasets y para cada uno de esos datasets, nuestro algoritmo de aproximación está tratando de encontrar la G que reduce el error, pero nada más para ese dataset. Entonces, pero de cierta forma aquí cuando estamos haciendo el valor esperado, pues sí estamos tratando de reducir a la función sobre todos los datasets. Entonces, como que de cierta forma sí estamos viendo todos los datos. Pues como que de cierta forma sí sí estamos minimizando toda la función, aunque no es necesariamente directo a partir de que sacamos el promedio. Pero lo podemos ver así, pero bueno, tendríamos que empezar a hacer suposiciones. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos dos datasets, ¿no? Que tenemos este D1 y este D2. Y por ejemplo, este se centra en puntos que no están aquí en D2. O sea, a lo mejor la función que queda aquí para este D1, pues lo hace muy bien para los datos de D1, pero lo hace mal para los datos de D2, ¿no? Pero ahora cuando tomamos D2, pues lo hace mal para los datos de D1, pero lo hace bien para los datos de D2. Pero ya como es el promedio, a lo mejor ya entre los dos se ayudan para cuando era diferente. Y para los datos que ocurren mucho, o sea, que son muy probables dentro de estas distribuciones, pues entonces estos van a tener mucho peso, siempre vas a tratar de clasificarse bien dentro de todas las Gs que se obtengan. Entonces, como que sí tiende al promedio a tratar de llevarte a lo mejor que puede hacer la familia de funciones para ajustar ese dato y sobre todo si ese dato aparece en muchos de estos datasets. Y aunque no apareciera en unos y otros sí, porque igual la función le va a costar trabajo a mi familia ajustar datos que son distintos, pues de todas maneras, si alguna vez aparecían en una y no en la otra, pues va a tratar de obtener el promedio. De hecho, hasta creo que igual podemos de nuevo intentar hacer esta explicación, pero ya con el ejemplo que viene ahorita, que sigue en las diapositivas. Pero bueno, es otro ejemplo. O sea, digamos que si a grandes rasgos es porque esto explícitamente dentro de estas sumatorias, el algoritmo de aprendizaje está viendo todos los datos. Y en las frecuencias apropiadas dada la distribución. Entonces, como está viendo todos los datos, se podría ver como que está tratando de optimizar sobre todos los datos, o sea que está aproximando a la función. Pero no necesariamente, ¿no? O sea, digamos que es la interpretación que estamos manejando ahorita, pero podría haber casos en los que no sea tan preciso. Pero vamos a verlo de nuevo ahorita que veamos este ejemplo. Entonces, otra pregunta, igual la vuelvo a diferir. Pues de hecho sí es el conjunto, o sea, sí son todos, o sea, como aquí el valor esperado es sobre todas las posibles distribuciones. O sea, por ejemplo, si X fuera ahorita vamos a ver este ejemplo y creo que igual va a aclarar un poco las cosas. Aquí me voy a saltar a estas, aquí es exactamente esa misma derivación y de hecho aquí nada más creo que la hace un poco distinto, pero es exactamente lo mismo. Aquí desde un inicio incluye Mostafa esa función promedio, o sea, la define y luego la incluye ya así sea el de suma cero, pero desde antes de desarrollar los cuadrados. Pero fuera de eso es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces todo esto es lo mismo. O sea, se llega a la misma expresión. Entonces, desde aquí lo pongo, ¿no? Entonces tenemos este trade-off del bias variance, o sea, que es lo que dijimos que teníamos las dos cosas. Entonces aquí es un caso así muy extremo como para atrás. Supongamos que es una familia de hipótesis donde nada más tenemos una hipótesis, que es este puntito. Entonces aquí el bias, pues como nada más es una sola hipótesis, pues va a ser el error que tienen aproximar esta única función con respecto a f. Pero como es una sola, pues puede ser, pues va a ser, lo más probable es que sea un bias muy grande, ¿no? A menos que tuviéramos mucha suerte o que ya de antemano supiéramos cuál es la función. Pero si no sabemos cuál es la función, es así, es un problema complicado con el que nos vienen, pues entonces se lo dice más o menos, ¿sabes? Como si nos ganáramos la lotería. Pero bueno, esta va a tener como la ventaja de cuál va a ser su variance de esta familia de hipótesis con una sola hipótesis.
¿Cuánto va a valer el variance de esta familia de hipótesis? Y supongamos que la muestra es de tamaño 10,000. Es cero, ¿no? Porque siempre, o sea, no importa cuál sea la muestra que obtengamos, pues como nada más hay una función, es la única que podría agarrar el algoritmo de aprendizaje, entonces siempre va a ser la misma. Entonces aquí el variance es cero, pero el bias puede ser muy grande. Pero ahora, por otro lado, si tenemos una familia de funciones que son todas las funciones que pueden haber del dominio del problema, entonces ahí cuál va a ser el bias. O sea, el bias es cero, ¿no? Aquí sabemos que es cero. Pero como existen un montón de funciones que para cada dataset que obtengamos puedan reducir el error a cero, pues entonces aquí el variance va a ser muy grande, porque se va a tomar una de esas posibles funciones y pueden ser muchas. Entonces aquí el variance puede ser muy grande. Entonces por eso está este trade-off o este estira y afloja entre la complejidad de la función. Y la complejidad pues, va a reducir el bias, pero puede aumentar el variance. Entonces nosotros lo que queremos es como la suma, es lo que nos determina el layout. Queremos, o lo que va a ser parte de Machine Learning, de la intuición de todo lo que sigue, que también es la misma intuición de la BC Dimension, es vamos a tratar de reducir el bias haciendo el modelo más complicado, pero tratar de que el variance no se haga tan grande. Y de hecho aquí es algo bien interesante y que es algo que hemos querido trabajar en el laboratorio. ¿Cómo pueden reducir el bias sin aumentar el variance? ¿Cómo sería una posible cosa que se les ocurra ahorita? Si ustedes tienen un fenómeno, ese fenómeno les da datos, ustedes pueden decir, voy a usar un modelo lineal, y este se va a tener un bias pequeño, y bueno, un bias que no puede ser tan pequeño, se puede igual ser alto, pero eso sé por la teoría de BC Dimension, bla, 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 que el variance a lo mejor no es tan grande, ¿no? Entonces puede generalizar. Entonces, si mi A-in es pequeño, pues ya la hice. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Cómo podrían mejorar el bias sin afectar el variance? Digamos, en abstracto es exactamente lo que trataríamos de hacer, ¿no? Desplazar el H hacia F. Pero ya en la práctica, ¿cómo le harían? ¿Cómo harían eso? Uno puede ser simulado, de hecho es una de las cosas para reducir el variance, pero aquí lo que queremos es reducir el bias. Ahí el bias no afectaría con más datos simulados, ¿no? Pero está muy bien. De hecho, eso es una técnica que se utiliza, pero para reducir el variance, el simular datos, porque vimos que con más datos es mejor. Pues lo que siempre mencionas, ¿no? De usar conocimiento que tengamos del problema, ¿no? Exactamente. O sea, si ya conoces algo tú de la F, entonces a lo mejor puedes mover la familia de funciones, así como mencionaban en abstracto, hacia la F. O sea, tú puedes utilizar información del problema para que tu modelo siga siendo sencillo, pero que posiblemente esté más cercano de la F que nos interesa. Y creo que esa es una de las razones por las que las redes convolucionales han dado tan buenos resultados, porque con la misma complejidad en términos de número de parámetros, por ejemplo, se parece más al problema, o se acerca más al problema que estamos tratando de resolver. Entonces, por eso es que, aunque podemos pensar que Machine Learning ya es una navaja que puede resolver cualquier problema, lo podríamos hacer mejor si todavía utilizamos información referente al problema que estamos tratando de resolver. Y por ejemplo, eso en regresión lineal o en modelos lineales se ve muy claro. Si escogemos features que sí sean relevantes para la predicción de la función, entonces eso va a ser mejor porque pues, nos van a reducir el bias. Estas son features que sí son relevantes al problema. Si ponemos un montón de features que no son relevantes, entonces a lo mejor si hacemos más grande nuestra familia H, al incluir cada diferentes features, pero va a incrementar la varianza sin acercarnos. Pero por el contrario, si en vez de hacer grandes quitamos unas de estas y las sustituimos por una sola que sea relevante al problema, entonces igual lo podemos hacer. Entonces sí, con conocimiento del problema podemos reducir el bias, pero para reducir el variance sin aumentar mucho el bias, pues también vamos a ver muchas técnicas que sí son un poquito más generales que no dependen del problema. De hecho, una de esas es lo que mencionó Ángel, que es data augmentation. Otra de las más importantes que vamos a ver es regularización. Vamos a ver qué es regularización. Pues van a ser dos de las cosas que vamos a usar. Doctor, disculpe,
Pero Ajá. entonces, reducir features también nos ayuda porque, pues, estamos cambiando F también, ¿no? S, sí, O reducir sea, features nos ayuda porque estamos haciendo más sencillo el modelo. De hecho, con reducir features estamos reduciendo la varianza. y reducir features, entonces, ¿cómo afecta el bias? Sí, de hecho ahí como que igual no lo dije correcto. O sea, si tenemos muchas features, más bien para reducir el bias es como que intercambiar, o sea, quitar un feature que a lo mejor no da mucha información por otra feature para que quede igual el número de features, pero como ese intercambio lo hicimos basado en el conocimiento que tenemos del problema, entonces el variance en principio se mantiene constante, pero con la esperanza de que el bias se mejore. Entonces, digamos, lo correcto era que se hacía este intercambio para dejar el número de features constante, pero que el variance, pero que sí cambie el bias en principio. Por ejemplo, en eso de fumar, no fumar, estaba el feature de si fumabas y del sobrepeso, entonces eso a lo mejor los podríamos cambiar por una combinación entre los dos. Entonces a lo mejor eso ayuda, ¿no? Cosas así. Pero sí, entonces que se mantenga constante para que se mantenga constante la varianza, pero pensando que se puede mejorar el bias. Ok, ok. Entonces, pues ese va a ser el estilo y afloja. Entonces, para tratar de nuevo de que quede claro esto, es que además cuando aumenta la complejidad de H, pues va a incrementar la varianza, pero ya se perdió la animación y se va a perder, ¿no? Entonces, para que amarre esto, Mostafa tiene un ejemplo que también es ideal, ¿no? Porque aquí vamos a suponer que conocemos F, pero nunca conocemos F. Entonces, nada más de nuevo, es para tratar de entender qué es el bias y qué es el variance, ¿no? Y cómo afecta, qué es lo que ahorita me mencionaron hace ratito, que el tamaño del dataset pues, aumenta ese variance y va a ser muy importante en todo esto. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es este problema. Aquí vamos a suponer ahorita que conocemos la función f para hacer todo este ejemplo. La función f es el seno de πx y el dominio nada más va a ser de -1 a 1 y la distribución de los datos es uniforme. Entonces, es una distribución uniforme entre -1 y 1. Entonces, aquí x está distribuido de manera uniforme entre -1 y 1. Y más o menos el contexto va a ser el siguiente. Entonces, ahorita nuestro tamaño del dataset nada más va a ser 2. O sea, va a ser 2 ejemplos los que vamos a tomar. Entonces, van a ser 2 nada más. Y vamos a comparar 2 familias de funciones. Vamos a comparar una familia de función que es extremadamente básico, nada más es una constante. Entonces, mi familia de funciones nada más son una raya, o sea, h de x es igual a b. Por ejemplo, si b es igual a 0.5, con lo que voy a tratar de aproximar al seno, pues va a ser con esta raya que es igual a 2.5. Si es menos 0.5, pues sería la raya que está aquí abajo, y así sucesivamente. Y mi otra familia de funciones van a ser rectas. Pues voy a tratar de aproximar mi seno con una recta, ¿no? Tal vez esa de ahí, pero bueno, podría haber otras. Entonces, la pregunta que les voy a hacer, y hasta voy a hacer aquí en el Teams, voy a hacer un poll, ¿no? ¿Cómo se llaman esas cosas? Bueno, una encuesta. Un survey. Entonces, y supongamos que están haciendo machine learning aquí, o sea, y les dan este problema de que alguien más o menos sabe que puede que la función sea la seno, o sea, ya llegó un oráculo y les dijo, pero les van a decir, nada más te voy a dar 2 puntos. Entonces, sobre qué ya vas a entrenar sobre esos 2 puntos? Entonces, ¿cuál hipótesis escoges? Entonces, aquí las opciones pues, van a estar H0 y H1. Entonces, ¿cuál escogerían? Entonces, pongamos que ya
ya llegaron los ovnis y la vida de la Tierra depende de si podemos encontrar una buena aproximación a la función que nos interesa, pero nada más tenemos 2 puntos. Entonces, ¿cuál creen que sería la mejor solución? Creo que ya son suficientes. De hecho, pues hay como que sí hay una gran mayoría abrumadora por H1. Sí parece que H1 aproxima mejor, ¿no? Pero de hecho la mayoría están equivocados y me da gusto que la mayoría están equivocados porque pues, de los errores uno aprende, ¿no? Entonces, hay los 3 que la tuvieron correcta, pues igual no se van a beneficiar tanto, o a lo mejor sí ya sabían muy bien, ¿no? Pero la respuesta correcta es H0. Entonces aquí lo que deberían haber hecho es H0. Entonces vamos a ver por qué H0 y vamos a analizarlo desde este punto de vista del bias y del variance. Pues creo que aquí también tengo problemas con las animaciones, entonces vamos a irnos a de nuevo a nuestro cuadernito. Entonces vamos a tratar de calcular el layout para H0 y para H1 con respecto a este problema y vamos a ver que pues en esencia es pues es mejor para H0 lo que deberíamos hacer. Entonces pues vamos a verlo, ¿no? Entonces, a ver, déjenme trato de dibujar una función seno lo menos sea posible. Hasta no quedó tan gacho. A ver, este menos 1, 0 más 1 y este es seno de px, ¿no? Entonces voy a recortar una voy a copiar una para tenerla de repuesto. Entonces, pues vamos a analizar primero a la función h, a la familia H0. Entonces, digamos que lo primero que tendríamos que calcular sería calcular H0 barra de X. Entonces, ¿cuál creen que sea la función que mejor aproxima al seno dentro de la familia de las constantes? Cuando la constante vale ¿cuánto? O sea, cuando es la constante igual a B, ya no me acuerdo si era igual, pero B es igual a ¿cuánto? A 0. A 0 exactamente, ¿no? ¿Y por qué es igual a 0? Porque ahí toca 3 puntos, ¿no? No necesariamente, o sea, porque aquí digamos que o sea, solo tenemos esta función seno y la queremos aproximar con una raya, ¿no? Entonces yo podría escoger esta raya. Entonces, ¿cuál sería el error de esta raya? Pues sería sumar todos los errores que como que comete conforme a todos los puntos. Entonces sería pues, el área bajo la curva, pero no nada más el área bajo la curva porque es al cuadrado, ¿no? Porque es el error cuadrático. Entonces sería la diferencia entre estos dos y luego todavía todo al cuadrado. Entonces, por ejemplo, el error de esta que puse aquí, o sea, digamos que valiera 0.5, 2, no sé lo que sea, pues sería calcular esa integral. Bueno, sí, entonces, pero como aquí por intuición, pues más o menos se ve que como es al cuadrático, cuando todavía eleve estas distancias al cuadrado, aunque aquí lo estoy haciendo más pequeñito, pues el error se va a hacer más grande porque las distancias se hacen más grandes y todavía las elevo al cuadrado, ¿no? Entonces, si me muevo en cualquier dirección de mi constante hacia arriba o hacia abajo,
pues no voy a resolver bien mi problema de optimización. De hecho, hasta lo podríamos intentar hacer ahorita, dependiendo de cómo esté el tiempo, podríamos intentar resolverlo de manera exacta. Pero aquí a lo que quiero que quede claro es que este es un problema de aproximación de funciones. O sea, yo tengo dentro de mi familia unas constantes y nada más quiero encontrar cuál es la línea que mejor aproxima a esta seno. Entonces, la mejor línea que aproxima a esta seno, pues sí sería la que pasa por aquí, ¿no? Entonces sería cuando b es igual a 0. ¿Y cuánto valdría el bias? ¿Cuánto valdría el bias para esa función h0? Pues ya tendrían que calcular esta integral, ¿no? O sea, tendrían que calcular esta integral y ponderando cada punto con la probabilidad de que ocurra. Entonces, digamos que el bias sería igual a la integral de -1 a 1. Aquí por su probabilidad de distribución, o sea, ahorita estamos, bueno, es más, hasta lo pongo bien para que, sin adelantarnos, ¿no? Entonces, quedamos que era el valor esperado sobre x de f de x menos mi h, en este caso 0 de x, al cuadrado, ¿no? Pero como dijimos que la distribución era uniforme entre -1 y 1, pues entonces va a ser -1 a 1, y aquí sería por la probabilidad, por la distribución de probabilidad de x, pero como es la uniforme, ¿esto cuánto va a valer? Y luego aquí va a ser por f de x, que en este caso es seno de pi x, menos h, ¿cuánto quedamos que era h barra de 0 de x? Entonces, ¿cuánto vale? Vale 0. Vale 0 exactamente, ¿no? ¿Y cuánto valía aquí p de x? Si estamos diciendo que es la distribución uniforme sobre 0 y 1. También ahí es un poco de probar, como tiene que sumar la probabilidad a 1 y es uniforme, entonces este es de ancho 2, ¿no? Para que sume a 1, pues esto tiene que valer 1/2, ¿no? Entonces esto va a ser igual a la densidad, como es la uniforme ahorita para facilitarnos las cosas, por eso se lo puso Mustafa, pues va a ser 1/2 de seno de, y esto es al cuadrado, perdón, ¿no? De seno de pi de x al cuadrado de x. Y pues ya aquí podríamos hacer, pero bueno, ahorita ya todo lo voy a tratar de hacer con matemática para que sea más rápido, porque vamos a necesitar varias se vamos a poner variance. Entonces aquí pongo integrate, sería 0.5 de seno de pi de x al cuadrado cuando x está de -1 a 1. O sea que 0.5, ¿no? Entonces, pues ya que esto es igual a 0.5. Ahorita, p de x, bueno, sí, perdón, esto es 0.5. Aquí porque estamos diciendo que es la distribución uniforme sobre las x, o sea, aquí estamos suponiendo que los datos nos van a llegar con la misma probabilidad o densidad de probabilidad porque es continua sobre todas las x. Entonces estamos diciendo que es constante, o sea, que la densidad de probabilidad de -1 a 1 es constante.
Pero como es una distribución de probabilidad, cuando yo le integre sobre menos 1 a 1, eso debería de sumar a 1. Entonces, como aquí la base de esto es 2, como va de menos 1 a 1, para que sumar a 1 una constante, eso tiene que valer un medio. O sea, siempre la distribución uniforme entre entre un intervalo AB es 1 entre B menos A. Esa es la distribución uniforme. Y ya rayé la que según quería agarrar como. Pero, y bueno, y está esto, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo, digamos, ya calculamos el H barra de 0 para 1? Pero ahora, ¿cómo sería cuál sería la varianza de esta función? Que de hecho también va a ser difícil de calcular, no sé si no va a dar tiempo, pero bueno. Es que me quedó más feita. Por ejemplo, ¿cómo va a ser aquí la cosa? Lo que va a pasar es que voy a mostrar 2 puntos al azar porque nada más estoy muestreando 2 puntos. Entonces, me pueden salir uniformes, como son uniformes, pues me pueden salir los 2 puntos que sean. O sea, por ejemplo, me puede salir este punto y, digamos, este punto que está aquí. Entonces, dado que me salen estos 2 puntos, mi algoritmo de aprendizaje, si estoy tratando de minimizar el error cuadrático medio, ¿cuál va a ser la función que van a escupir? O sea, ¿cuál sería aquí el G de ese dataset que generé? Y este es para H0, ¿no? ¿Cuál sería la hipótesis que generaría ese algoritmo de aprendizaje si resulta que tomé estos 2 puntos? Aquí no, porque digamos que aquí si me fijo en estos puntos que son los que resultaron de la muestra, aquí digamos que X1 y X2, pues voy a ver que en realidad el dataset que estoy obteniendo es este y este que está acá. O sea, el dataset que estoy obteniendo es X1 y por el seno de pi X1 y X2 por el seno de pi X2. Entonces yo quiero encontrar dentro de mi familia de funciones una que trate de minimizar el error para mi dataset, que mi dataset en este caso son estos 2 puntos. Entonces como nada más puedo poner líneas, entonces lo que me va a minimizar aquí el error, que bueno, también se puede calcular, pues en principio va a ser una línea que pase entre estos 2 puntos, ¿no? Para tratar de minimizar el error entre los dos, de nuevo porque es el error cuadrático medio, pues entonces sería la recta que pasa entre esos 2 puntos. Entonces mi GDD para estos puntos pues sería distinta de 0 y estaría acá arriba. Pero de nuevo, si tomo otra muestra de los puntos, puede que ahora los siguientes puntos que muestré sean, por ejemplo, este que está aquí y este que está acá. Entonces ahora van a ser estos puntos y estos puntos de acá. Entonces para esos puntos la que me saldría tal vez esa sí estaría cerca de 0. Entonces, dado que nada más estoy tomando 2 puntos de mi muestra, o sea, dado que me muestra nada más el tamaño 2, por ejemplo, aquí es claro que hay varianza ya en el modelo que se escoge, o sea, ya en el modelo que escoge mi algoritmo de aprendizaje. Aunque la función óptima es igual a 0, aquí suponiendo que yo ya vi todos los datos, o sea, es por lo que esto nada más es para entender, o sea, es como que conceptual. Pero, por ejemplo, aquí como nada más tengo 2 puntos, cada de esos 2 puntos pues, me va a generar distintas hipótesis. Entonces, por eso hay una varianza en las distintas hipótesis que se generan. Pero si se fijan, no importa, o sea, como van cayendo los puntos, por ejemplo, aquí van a atender que la mayoría de las hipótesis que salen van a estar cercanas a 0. Y de hecho ya cuando se hacen los cálculos, se puede ver que es 0. O sea, aquí, por ejemplo, ¿cómo podrían calcular? De hecho, no sé si de tiempo, pero creo que no va a dar tiempo. Hasta lo vemos la siguiente clase. Entonces, pero ahorita nada más voy a terminar así sin hacerlo, pero lo vemos la siguiente clase. Entonces, aquí si se hace el cálculo bien de la varianza, o sea, si se hacen las integrales y eso apropiadas, pues ya nos va a dar que la varianza, ¿por cuánto vale? A ver, nos revisamos. Bueno, igual antes de eso, también regresamos a... Aquí nos va a quedar un valor de la varianza, ¿no? Ahorita lo vemos en las diapositivas cuando era punto y cacho algo, ¿no? Entonces ahora eso es con respecto a H0. Y ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero para H1.
Cada vez nos van saliendo más feas. Entonces, igual para H1, pues igual tendríamos que resolver un problema de aproximación, que es un problema de optimización, de tratar de encontrar la recta que me minimice el error. O sea, ¿cuál creen que sea la recta que minimice el error? O sea, ¿cuánto sería aquí H1 barra? Pero donde ahora mi familia es de rectas. Bueno, todo eso es antes de llegar a eso, pero ahorita, ¿cuál es la H promedio? Ahí lo que tienen, pues sí, tienen toda la razón, ¿no? Aquí, quién sabe, habría que hacer el problema de optimización, pero seguro es una recta más o menos con cierta pendiente que trate de minimizar el error. Entonces, aquí tendríamos que hacer el problema de optimización, que en este caso, como es sencillo, la función y todo sí se puede hacer de manera, pues, con matemática, por ejemplo, lo podemos hacer, pero precisamente sería minimizar, encontrar los valores de las constantes AX más B, que por ejemplo aquí de esto se ve que B posiblemente va a ser 0, es la constante de AX, que me minimice el error cuadrático entre el seno de πx y AX. Entonces, por ejemplo, sería, pues sí, resolver ese problema de optimización, ¿no? O sea, sería encontrar la integral de menos 1 a 1 de seno de πx menos ax, eso elevado al cuadrado de x, y vamos a querer minimizar esa función. O sea, vamos a tratar de encontrar el mínimo a de esta función. Y ese va a ser el que va a definir esta recta. Entonces, no, de hecho, también aquí ya cuando minimizas esto, o sea, si fuera 0, también aquí estamos, pues sería lo mismo que el modelo sencillo. Aquí podemos reducir el error inclinándola a algo. Entonces, para el modelo de esto, A tiene algún valor, creo que era 2 entre pi o algo así, no me acuerdo, pero tiene, o sea, ya resolviendo este problema de optimización, se puede hacer. Ahorita no nos va a dar tiempo para esto, igual lo hacemos la próxima clase. Entonces, eso nos va a dar pues un error, y que seguramente ese error es más pequeño que el de la recta, nada más que está simplemente por el hecho de que esta recta también está dentro de la misma familia cuando A vale 0. Entonces, sería igual o mejor, pero definitivamente es mejor. Pero ahora el problema que tenemos es, de nuevo, si nos regresamos a cuál va a ser su varianza. Entonces, aquí si tomamos dos, por ejemplo, estos son los dos puntos que resultan de la muestra. Entonces, ¿cuál sería la recta que obtendríamos de tratar de minimizar el error cuadrático para la muestra? Pues aquí exactamente ya como lo habían mencionado hace poquito, que es la línea que cruza por los dos puntos. Aquí siempre vamos a poder reducir el error de la muestra a 0. Por ejemplo, aquí nos va a quedar esta línea cuando salen esos dos puntos. Pero, por ejemplo, si fueran estos dos puntos de acá, pues nos quedaría esta línea. Entonces, aquí se ve que las líneas que quedan, pues sí están muy locas, ¿no? O sea, como que sí son muy distintas una con respecto a la otra. O sea, como siempre podemos reducir el error a 0, como que las funciones que pueden quedar de las rectas pueden estar muy, pues sí, muy locas. Entonces, aquí la varianza va a ser mucho más, grande. Que también la podemos calcular. Entonces, ahorita no nos va a dar tiempo, pero vamos a ver, ¿no?, que sean los dibujitos que les digo, creo que no salen tan bien, pero pues vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a ver las dos cosas. Entonces, para H1, la mejor aproximación sí es una línea, y salió por ahí que se desapareció, era un 0.2, ¿no? Y para H0, pues también es la línea, y ese es 0.5. Entonces, aquí por el bias, pues parecería que nos quedamos con la línea, ¿no? Que a lo mejor fue por lo que escogieron en la encuesta, que la línea aproximaba mejor, y sí, efectivamente aproxima mejor, pero aquí el problema es que nosotros estamos pensando desde el punto de vista de Machine Learning, donde nada más tenemos un dataset a partir del cual tenemos que generar nuestra función. Entonces, como nada más tenemos aquí dos puntos, pues ahora lo que vamos a ver es esos dos puntos. Por ejemplo, para la hipótesis de una recta, pues podemos encontrar la recta que pasa por los puntos. Y para la H0, pues ya también, como vimos, era la recta que está entre los dos puntos para tratar de minimizar el error. Entonces, en este caso, nos van a quedar, estas son todas estas rayas que salieron aquí, es tomando
diferentes datasets de tamaño 2 y ver cuál es la raya que sale. Por ejemplo, aquí se ve que sí pueden salir unas rayas aquí arriba, que es cuando los dos puntos están, por ejemplo, aquí y acá, pero como que sí se ve que están concentradas hacia el centro, o sea, sí están más o menos concentradas hacia la hipótesis óptima para H0. Pero y más o menos aquí es que les voy a pedir que saquen estas gráficas numéricamente. Entonces, más o menos así se ve, o sea, la varianza, cuando ven la varianza así por puntos, así se fijan aquí un punto y ven cuál es la varianza que hay aquí, pues más o menos es más o menos este cacho. De hecho, esta es más o menos como constante. Entonces, pues eso es lo que queda con la H0. Pero por otro lado, con H1, pues las diferentes hipótesis que resultan aquí son para muchas muestras, para muchos datasets de tamaño 2, pues son estas cosas. Y aunque sí más o menos se acerca a la óptima, por ejemplo, hay unas cosas que están por acá, otras cosas que están por allá. Entonces ya cuando se hace la media más o menos la varianza y nada más se deja así en lo grisecito, pues se ve que la varianza es mucho más grande. Entonces ya cuando se hacen los cálculos precisos de esas cosas, o numéricamente, como les voy a pedir que lo hagan, pues vemos que el bias pues, era más chiquito para el modelo lineal que para el otro, pero en el variance era de 0.25 para el modelo que nada más es una constante y 1.69 para el modelo que eran dos líneas. Entonces, pues bajo este contexto, entonces, pues era mejor escoger al modelo sencillo. Porque la hipótesis que resulte, dado que tomamos una muestra de tamaño 2, puede que sea un mejor predictor afuera que la cosa complicada. Porque aunque si hay una línea que aproxima bien a mi función, puede que tenga la mala suerte de que mis muestras sean estas dos de acá. Entonces, con la que aproximaría afuera si tomara ese dataset sería con esta recta. Y, por ejemplo, aquí tendría un super error muy grande si empiezo ya a tratar de predecir puntos que están en esta región. Entonces, la conclusión aprendida aquí es que debemos de machar la complejidad del modelo al tamaño del dataset, a los recursos de datos que tenemos y no a la complejidad de la función que tenemos, porque si es a la complejidad, entonces es nada más un problema de aproximación. O sea, nada más queremos una familia de funciones que aproxime bien a la función y que de hecho desconocemos. Pero aquí en realidad el problema en Machine Learning es que queremos aprender de un conjunto de datos limitado. Y que ese conjunto de datos limitado pues puede, si nuestra familia de hipótesis es muy complicada, pues puede generar mucha varianza que va a ser mala en para el error afuera cuando ya lo estemos haciendo. Doctor, una pregunta ahí. Sí. Esta parte no contradice un poco el hecho de que cuando generamos modelos debemos acercarnos con alguien que conoce sobre el tema, porque el que conoce sobre el tema de alguna forma nos ayudaría a entender la complejidad de la función objetivo. Y los puros datos sería como la parte del dataset que estamos utilizando y no necesariamente nos podría decir algo sobre la complejidad. Entonces ahí como que me confundo un poco. Sí, o sea, lo que pasa es que digamos que aquí como que son dos aspectos, tal vez en cómo usamos complejidad, ¿no? Entonces la complejidad aquí es, por ejemplo, por eso la busy dimension era así tan interesante, porque nos ayudaba a medir en qué sentido una familia de funciones era más compleja que otra. Entonces, si tenemos una F desconocida, tenemos datos de un acelerador de partículas y queremos entender los fenómenos físicos ahí, a lo mejor sí puede llegar ahí un experto y hablarnos de cosas que nos ayuden un poco más a entender a F. Entonces, pero que entendamos mejor a F no quiere decir que incrementemos la complejidad de nuestro modelo. O sea, saber cosas de F puede decir que con una misma familia de funciones que teníamos, por ejemplo, modelos lineales, nada más lo único que va a cambiar es que dado que conocemos F, podemos incluir mejores features para tratar de hacer nuestra predicción. Pero no vamos a cambiar la complejidad de nuestra familia de funciones. El conocimiento de F, nada más lo que va a tratar es de acercarnos más a la función real, a tratar de mover dentro de la misma familia, pero movernos un poco más cerca a la función F. Ahora, si por ejemplo, como en este caso, que creo que a lo mejor es por lo que lo preguntaste, sabíamos que la función seno era compleja y que en términos de complejidad se aproximaba mejor una línea
a una función seno, ¿no? O sea, es lo que estábamos, lo que podría parecer complicado. Entonces uno diría, pues la línea lo va a aproximar mejor. Pero aquí también es cuando se mezcla la otra cosa. O sea, aquí tenemos que tomar en cuenta que la función que vamos a obtener o que ya va a resultar, nada más vamos a ver a partir de 2 puntos. O sea, nada más van a ser a partir de esos 2 puntos. Y pues entonces, como vamos a tratar de reducir el error a cero en esto, entonces nos pueden quedar cosas muy locas como esta. Pero por otro lado, por ejemplo, igual es la confusión si alguien nos dice, no, pues tu función compleja es seno de pi de x, pues entonces sí, ya ahí no tiene caso que aunque nada más nos den 2 puntos, pues en realidad yo ya sé que es seno de pi de x, ¿no? Yo ya voy a tratar de aproximarlo nada más. Entonces, sí, en ese caso sí, digamos, lo que uno debería de hacer, si ya le dicen cuál es la función, pues de hecho ya ni siquiera es usar una aproximación, igual ya mejor usamos la función. Pues aquí sí puede ser confuso, sí, creo que ya entendí por qué te estaba haciendo confuso, pero la idea de que aquí dijimos que era seno de x es como precisamente para que se hiciera este punto de que aunque la línea la aproxima mejor, dado que ya en la práctica o en la realidad voy a estar limitado a nada más observar 2 puntos de esa función y no saber de dónde vienen esos puntos exactamente, pues entonces aquí lo correcto es utilizar el modelo más sencillo. Pero si ya lo vemos en retrospectiva y si en realidad en la práctica sí sabemos cómo es esta función, pues entonces sí es utilizar esta línea. Pero de nuevo aquí era como tratar de estar saltando entre esas dos suposiciones. Entonces aquí, digamos, a lo que queremos llegar es que sí sabemos cómo es esta función para obtener las muestras y todo, pero de cierta forma estamos en el contexto de que tenemos que generar nuestra hipótesis nada más de haber observado 2 puntos de esa función. No sé si te confundí más. No, pero, sí, creo. Pero bueno. No, sí, ya creo que empiezo a tener claro, pero sí es como que esa división entre lo que puede aportar alguien experto en el tema y lo que uno como el ingeniero de Machine Learning tiene que hacer, como que empieza a generarse esa frontera, solamente que todavía es para mí un poco difusa, pero ya empiezo a entenderla. Digamos que la moraleja aquí es, o sea, si tú tienes datos de un problema, tú lo vas a querer ajustar con una red neuronal o con lo que sea, ¿no? Pero si llega ahora, digamos que eso es como lo que harías y ya no te queda de otra. Pero ahora resulta que tienes un amigo físico y que le puedes preguntar cosas de esos datos. Entonces, eso lo que te puede ayudar él es a cambiar las características. Por ejemplo, eso es de lo inicial, o sea, de que lo que le va a entrar a la red neuronal va a ser exactamente la misma arquitectura, pero ahora lo que le va a entrar puede ser ligeramente distinto. O sea, en vez de que lo que le entrara nada más fueran las velocidades de todas las partículas en un instante del acelerador de partículas, a lo mejor ya te dice algo que él dice, no, mejor nada más pon los momentos, no pongas las posiciones y las velocidades. O no sé, si nada más estoy inventando. Entonces, tu complejidad de tu modelo se va a mantener igual porque es la misma red neuronal, pero lo que entra ya es con información del problema. Entonces, ya es donde estás incluyendo la información sin necesidad de haber cambiado la complejidad del modelo, que era tu red neuronal que ya tenías con cierto tipo de parámetros y profundidad y etcétera. Entonces, la idea es tratar de no incrementar la complejidad en términos de, por ejemplo, de la busy dimension, pero sí incluir más información del problema con la esperanza de que te acerques o sea, de que ese mismo modelo, o sea, esos mismos parámetros se puedan acercar a la realidad. O al revés, o sea, tratar de reducir la complejidad de tu red neuronal, pero incluyendo información del problema. Entonces ahí creo que redes convolucionales, voy a tratar de explicarlo, es un ejemplo de eso, de que se pueden reducir el número de parámetros bastante, o sea, mucho, pero aún así acercarte más a lo que se quiere predecir. Pero bueno, esperemos que conforme vayamos avanzando empiece a quedar un poco más claro eso. Entonces, pues creo que me tardé mucho, entonces de todas maneras le seguimos la próxima clase con bias variance. Todavía faltan las curvas de aprendizaje, que también es como que la conclusión de todo esto. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Que tengan feliz día de